Hola, muy buenas noches, saludos, bendiciones para todos ustedes y bienvenidos nuevamente al canal de nuestra comunidad cristiana Amor de Cristo para seguir con este entrenamiento de la nueva naturaleza. Habíamos estado un poco desaparecidos del canal, habíamos estado en algunas ocupaciones, ministrando, pero damos gracias a Dios porque ya estamos aquí para poder continuar con esta labor tan importante, tan bonita que hemos venido trabajando en este entrenamiento para la nueva naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es precisamente un entrenamiento para la nueva naturaleza. Así que los saludo, les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Un fuerte abrazo, gracias como siempre por estar ahí. Y bueno, quiero invitarles a que hagamos una oración porque hoy tenemos la continuación de este entrenamiento, tema número 2, todo en Yeshua, así se titula la lección, el entrenamiento del día de hoy, todo en Yeshua. Así que bueno, te invito a que hagamos una oración y que nos dispongamos para recibir lo que el Espíritu quiere darnos en esta noche. Padre, te damos las gracias en este día, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que ministres con poder, precioso Espíritu Santo, que podamos hacer tu voluntad, que tú puedas darnos oídos para oír, ojos para ver, que podamos andar, Señor, en el centro de lo que tú quieres para con nosotros. Manifiéstate con poder, mi Rey. Glorifícate en esta noche, Señor, y que seamos todos enseñados por ti, porque la unción misma es la que nos enseña todas las cosas. Así que te pedimos que seas tu precioso Espíritu Santo revelándote a nuestras vidas y que podamos tener una noche de mucha bendición. Te lo pedimos y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. Bueno, tema número 2, todo en Yeshua, todo en Yeshua. Y el texto clave que tenemos para esta lección es Efesios capítulo 1, versículos 8 al 11. Ya se los voy a leer por acá. Efesios capítulo 1, versículos 8 al 11. El tema se titula Todo en Yeshua. Dice de la siguiente forma: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acabo de leer Efesios capítulo 1, versículos 8 al 11. El tema de hoy se titula Todo en Yeshua. Muchas bendiciones para todos los que nos han estado apoyando, los que han estado suscribiéndose al canal, a todos los hermanos, amigos que están dentro de los límites de nuestra bella Venezuela, los que están más allá también. Muchos abrazos, muchas bendiciones, gracias por estar allí. Y bueno, vamos con el discipulado, vamos con el entrenamiento entonces. En la primera lección de este módulo vimos que el Padre ha tenido desde siempre un propósito eterno a través de su Hijo, ¿sí o no? Tienes ahí Biblia, lápiz y papel, no, tienes que estar anotando. Y que el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Yeshua, su Hijo, el Hijo de su amor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, muchachos, muchachas, ¿por qué el Eterno ha decidido reunir todas las cosas, tanto las celestiales como las terrenales, en su Hijo? ¿Por qué el Padre se habrá propuesto eso? Cuando tú tienes una posesión muy valiosa, ¿dónde la guardas? Supongamos que tienes unas prendas de oro, unas joyas. ¿Dónde guardas eso? ¿Lo guardas la dejas encima de la nevera, lo dejas en la repisa, o la tienes en un lugar muy bien asegurado? Yo creo que lo que vas a responder es que los tienes en un lugar muy bien asegurado. Entonces es como que si el Padre viera a su Hijo como simbólicamente como una caja fuerte, y el único que puede revelarnos todo lo que hay dentro de él es el Espíritu Santo, y nosotros que somos su especial tesoro, que somos su posesión. Entonces el Padre ha decidido colocarnos dentro del Hijo. Sin embargo, vamos a ver 3 razones por las cuales el Padre ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo. Presta atención, vamos con 3 cosas por las cuales el Padre, en su voluntad, ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo.
Número uno, porque Yeshua es el representante del Padre. Es decir, Él es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Y también tenemos Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Entonces, la primera razón por la que el Padre ha decidido reunirlo todo en su Hijo es porque Yeshua es la imagen misma de su sustancia. Es decir, Yeshua es el representante del Padre. Cuando uno es representante, por ejemplo, de una marca, de una franquicia, de una empresa muy importante, ¿qué ocurre? Que a donde uno llega la empresa también. Lo que uno diga, uno está hablando de parte de la empresa también. De tal forma que aunque no estén los dueños, aunque no esté toda la directiva, aunque no estén todas las personas que mandan en esa empresa, cuando está el representante es la voz autorizada para hablar acerca de la empresa. En este mismo orden de ideas, pues Yeshua es la persona autorizada para darnos a conocer todo lo que Él ha visto y ha aprendido con el Padre. En cierta ocasión, Juan capítulo 14, Felipe le dice al Mesías: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Mesías se escandaliza, le dice: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis conocido que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No estaba diciendo el Mesías que Él era el Padre. Lo que el Mesías estaba diciendo era que Él es el representante del Padre. Él es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Esto debemos tenerlo muy claro. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23, y también Hebreos 1, del 1 al 4. Entonces el Padre ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo porque su Hijo es su representante, su voz autorizada. Recuerden cuando los cielos se abrieron y escucharon una voz que decía: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Él es mi amado, a Él oíd. Es decir, que en Yeshua, todo lo que queramos conocer del Padre, Yeshua ha venido a dárnoslo a conocer, y para que esas cosas sean conocidas por nosotros, el Espíritu Santo debe revelárnoslas. Recuerda, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, no podemos revelarte las cosas del Hijo, del Padre. Eso puede hacerlo solamente el Espíritu Santo. Incluso ni siquiera las Escrituras, lo hemos visto en otras lecciones, ni siquiera las Escrituras pueden revelarte a Cristo. Solamente el Espíritu Santo puede revelarte lo que nos ha sido dado. Entonces, primera razón, porque Yeshua es el representante del Padre. Segunda, y esta es una razón muy importante y muy bonita también, porque Cristo es el personaje central de todas las Escrituras. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, hablaba y habla acerca de Él. Lucas capítulo 24, versículo 27, Yeshua le dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque allí hablan de mí. Y todas las historias, todos los personajes, todo lo que nosotros encontramos como una historia, como una enseñanza, como un símbolo en el Antiguo Testamento, todo nos habla del Hijo. Yeshua es el personaje central de todas las Escrituras. Esta es la segunda razón por la cual el Padre ha decidido encerrar, ha decidido reunir, para usar un mejor término, reunir todas las cosas en su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es el personaje central de las Escrituras. La Biblia también dice que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. De tal manera que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo, es tipo y sombra, es figura del Mesías de alguna manera. El templo es figura del Mesías, Moisés es figura del Mesías, Josué es figura del Mesías. Por ejemplo, así como Moisés libertó de la esclavitud al pueblo de Israel, Yeshua ha venido a libertarnos del pecado. Así como, por ejemplo, el arca de Noé, todos los que estaban dentro del arca pudieron sobrevivir al diluvio. Igual todos los que estemos en Yeshua podremos superar las adversidades de este mundo. Entonces yo lo que quiero que hagamos con este punto número 2 es que cuando tú vuelvas a leer las Escrituras, te des cuenta que cada personaje, que cada historia que encuentres allí en el Antiguo Testamento nos está hablando es de Cristo, es de Yeshua. ¿Por qué?
Porque Yeshua es el personaje central de todas las escrituras. Si tú no has leído los 66 libros de las escrituras, te lo resumo en 10 segundos. La Biblia trata de un reino, de un rey y de sus súbditos. Ese es todo el tema de la Biblia. Entonces, Yeshua es el personaje central de todas las escrituras. Como Él es el personaje central, el Padre ha decidido en su soberana voluntad reunir todas las cosas en Él. Qué cosa tan maravillosa. Yo estoy seguro que cuando vuelvas a leer las escrituras y leas acerca de los reyes, y leas, por ejemplo, a mi esposa no le gusta cuando yo empiezo a leer en crónicas todas estas genealogías y todas estas cosas. Yo le digo, amor, pero es importante porque es que allí, en todas esas genealogías, podemos aprender muchas cosas y vemos muchas cosas acerca de Yeshua. Entonces es necesario que nosotros en cada historia que leamos, en cada cosa que veamos en el Antiguo Testamento, tengamos la capacidad de identificar a Cristo, porque por Él, para Él y por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Una tercera razón, dijimos que la primera razón por la cual el Padre ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo es porque Él es el representante del Padre. Una segunda razón es porque Yeshua es el personaje central de todas las escrituras. Y una tercera razón es porque el Hijo, presten atención aquí con esto, el Hijo, tercera razón, el Hijo es un misterio revelado. Yeshua en nosotros era el misterio oculto más grande del corazón del Padre. Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 28. Cristo en nosotros no es simplemente una frase bonita para repetir, no es algo que no es un eslogan, no es algo para ponerlo de moda. No, Cristo en nosotros es la realización plena del propósito del Padre, la manifestación de lo que estaba en su eternidad pasada. Ya vamos a explicar eso de la eternidad pasada, pero lo que me interesa aquí es que veamos en este tercer punto que Yeshua, el Hijo, es un misterio revelado. Hasta el apóstol Pablo, a nadie le había sido revelado este misterio. Él mismo dice que cuando al Padre le plació llamarlo y revelar en él a su Hijo, entonces eso es lo que él ha estado haciendo. Pero fíjate algo, lo primero básicamente lo primero que se le enseña a cualquier a cualquier niño judío es el Shema. Prácticamente esa es la constitución del pueblo de Israel. Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y eso se lo aprenden ellos de memoria desde que están muy chiquiticos. Y también ellos saben que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, nadie podía imaginar que Él tenía un hijo de carne y hueso. Nadie hubiese pensado que Dios tenía un hijo. Por lo tanto, el Hijo era un misterio revelado. El misterio de Cristo en nosotros no fue develado sino hasta que el Espíritu lo revela a Pablo, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo entonces lo da a conocer. Nadie podía pensar que Dios, siendo espíritu, Dios es espíritu, ¿cómo puede tener un hijo de carne y hueso? Nadie puede pensar que el Padre tenía un hijo. Entonces el Cristo en nosotros, el misterio del Hijo, o el Hijo era un misterio revelado para todos los antiguos, pues nadie podía imaginar que el Eterno tenía un hijo. Entonces Cristo en nosotros no es simplemente una frase bonita para repetir, nos mandamos a hacer una franela, así como dice aquí tan hermoso Jerusalén, bueno, una franela así bien hermosa que diga Cristo en nosotros, esperanza de gloria y tal. No es un eslogan, no es una frase bonita para repetir, es la realización plena del propósito del Padre, la manifestación de lo que estaba en su eternidad pasada. Ahora te pido que tomes nota con respecto a este concepto, eternidad pasada. ¿Qué es la eternidad pasada? Vamos a verlo aquí. Podemos definir la eternidad pasada como el cumplimiento de los planes del Padre antes que todo fuese creado. Por ello, es indispensable recibir la revelación de la persona de Yeshua, no para poder ser salvos o para nuestros logros personales, pues la salvación es por gracia al fin y al cabo, sino para entender su centralidad
y supremacía dentro del plan de Dios. Recuérdense que las obras del Padre, dice el escritor a la epístola a los Hebreos, las obras del Padre están acabadas desde antes de la fundación del mundo. El Padre en 6 días hizo su obra y el séptimo día reposó. Sus obras están acabadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente hablando el Padre ya no está produciendo, ya no está haciendo nada, porque todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Recuérdense ustedes que el Mesías, Apocalipsis 12:3, ya eso lo vimos, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que todo lo que nosotros estamos viendo ahora, todo lo que el Espíritu nos está revelando ahora, todo lo que Dios está haciendo ahora, que está trayéndolo, que está revelándolo por su Espíritu, es algo que ya ocurrió. ¿Y que somos nosotros? Somos cartas leídas a través de los cuales estamos anunciando esa esperanza de ser devueltos a la gloria, que es Cristo en nosotros. Bueno, quiero que no sé, me dejes ahí en los comentarios si tienes alguna duda, si lo estás viendo, de si te queda por allí todavía, no te cae la ficha. Pero básicamente cuando hablamos de la eternidad pasada, estamos hablando de que todas las obras de Dios están acabadas desde antes de la fundación del mundo. Lo dice literalmente el escritor a la epístola a los Hebreos. Entonces todo lo que Dios iba a hacer ya lo hizo. El Mesías fue al madero desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Todos los planes de Dios ya fueron cumplidos, ya fueron terminados, ya fueron finalizados en la eternidad pasada. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo es dándolo a conocer. Nosotros somos instrumentos del Padre, colaboradores de la gracia, para comunicar a la gente este misterio. Recuérdense ustedes que el Evangelio no es una cosa, el Evangelio es una persona. El Evangelio es Yeshua. La buena nueva es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y eso es lo que nosotros estamos manifestando, comunicando a las personas. Somos cartas leídas a través de las cuales la gente puede ver la vida, o debería ver la vida del Hijo en nosotros. Así que esto es muy importante. Solo así, si nosotros entendemos la centralidad y supremacía del Hijo dentro del plan de Dios, que para eso es este entrenamiento, para volver a colocar a Yeshua en el centro, donde va a comunicar, proclamar, enseñar un evangelio cristocéntrico, en contraposición del evangelio antropocéntrico, en donde el hombre y sus necesidades son el centro de todo. De eso nosotros sabemos bastante y lo vimos en la introducción. Entonces solamente así podremos transmitir a otras generaciones el conocimiento de la voluntad del Padre, produciendo obediencia a su Hijo. Esa voluntad de reunir todas las cosas en el Mesías nos lleva al siguiente punto. ¿Qué es reunir? Empezamos diciendo que el Padre le agradó reunir todas las cosas en su Hijo, pero ¿qué es reunir? Reunir significa volver a unir o volver a ser uno. Reunir significa volver a ser uno, ser devueltos a la gloria. ¿Qué perdió el hombre cuando cayó en iniquidad? Fue destituido de la gloria, por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué Yeshua hizo toda su obra? Para que seamos devueltos a la gloria. Reunir, volver a ser uno. Hay dos palabras hebreas que traducen el término uno. Dos palabras hebreas traducen el término uno: Yashid y Ejad. Yashid se escribe Y de yoyo, A de abuela, S de sapo, H de onda, I de iglesia, D de dedo. Yashid. Y Ejad. Ejad se escribe E de elefante, J de Jorge, A de abuela y D de dedo. Ejad. Yashid y Ejad. Yashid, cuando hablamos de Yashid, Yashid significa uno y solamente uno. Por ejemplo, Yeshua es el Yashid del Padre, es el unigénito, es el único hijo, es su unigénito. En cambio, Ejad significa unidad compuesta, la pluralidad de la unidad.
muchos que son uno solo. Por ejemplo, la triunidad de Dios, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres, son realmente uno. Y es que en la matemática de Dios, unidad no significa uno. Para que haya unidad siempre tienen que haber dos. En la matemática de Dios tienen que haber dos para que podamos ser uno. Y por eso cuando hablamos de Yashid, estamos hablando de uno y nada más que uno, como el unigénito, Yeshua. Pero cuando hablamos de Ejad, estamos hablando de una unidad compuesta, de la pluralidad de la unidad, como dentro del cuerpo de Cristo. Siendo muchos, realmente somos uno solo. El mayor deseo del Padre es que volvamos a ser uno, reunir, que volvamos a ser uno con su Hijo, como era en un principio. En Hechos 2:1 se nos dice que los creyentes estaban unánimes juntos, es decir, estaban juntos, pero no eran uno, estaban unánimes juntos, estaban juntos, pero no eran uno. Cuando descendió el Espíritu Santo, presta atención aquí, cuando descendió el Espíritu Santo, ellos quedaron habilitados para ser uno en Yeshua, todos reunidos en el Hijo, todos en Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ellos estaban unánimes juntos, perfecto, estaban orando, estaban adorando, estaban alabando, eso está perfecto, pero no eran uno. Cuando el Espíritu Santo desciende, es que nosotros fuimos habilitados por el Espíritu para volver a ser uno en Cristo. Estar juntos no es sinónimo de estar gobernados por la misma voluntad. Sin embargo, estar reunidos implica necesariamente estar bajo la voluntad de uno solo, la de Yeshua en este caso. Ahora, ¿cómo podemos ser realmente uno con Yeshua? Se los decía, en la matemática de Dios solo nunca es uno. Es decir, para ser uno se necesitan dos. Esto no es un juego de palabras, es que realmente así, no estoy tratando de hacerme el chistoso ni nada, es que realmente es así. Cuando un grupo de personas, dos o más personas están juntos, es como se dice, están juntos pero no revueltos. Cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, de ver las cosas, cada uno está bajo su propia voluntad. Están juntos pero no revueltos. Pero cuando estamos reunidos, todos unidos bajo la voluntad de uno solo, la de Yeshua. Ahora, si la cabeza está viendo, está diciendo o está hablando algo, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo responde en obediencia. ¿Por qué tenemos tantas escuelas de pensamiento, interpretaciones bíblicas, hermenéutica, homilética, teología, exégesis? ¿Por qué tenemos todas estas cosas? Porque estamos juntos, pero no revueltos. Pero si nosotros estuviésemos verdaderamente reunidos en Cristo, entonces nosotros simplemente tendríamos que responder a los comandos, a las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Se supone que si estamos en el mismo cuerpo, todos estamos viendo la misma cosa. Eso no afecta para nada la individualidad, más bien la potencia, porque lo que quiere decir es que nosotros hemos puesto de nuestra parte, hemos colaborado con la gracia para ser uno, para formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en la matemática de Dios solo nunca es uno. Es decir, para ser uno se necesitan dos. Qué cosa tan bonita. Por ejemplo, vamos a explicar un poquito esto. Adán estaba en el huerto y Dios dijo que no era bueno que estuviera solo, ¿lo recuerdan? Y entonces formó a Eva. Se la trajo como compañera y se unieron. Entonces fueron uno. Lo puedes leer tú mismo en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Adán realmente fue uno cuando le trajeron a Eva. Cuando él pudo unirse a su mujer, es cuando ellos dos se transformaron
en uno solo. Yeshua mismo oró diciendo que todos sean uno. Y en el uno, en el Yashid, que es Él, estamos todos. Pero fuera del uno hay muchos, y eso significa muchas voluntades. Y cuando hay muchas voluntades, bueno, yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya, y yo tengo que respetar la tuya y tú tienes que respetar la mía. Y yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, tú crees que va a ser arrebatada después. Tú tienes tu confederación, tu confraternidad, yo tengo la mía. Y entonces pareciera que somos muchos cuerpos al mismo tiempo. Pero cuando nosotros estamos reunidos en el uno, cuando estamos reunidos en el Hijo, hay solo una voluntad gobernante, la del Hijo. Y nosotros que somos el cuerpo solamente respondemos en obediencia a lo que la cabeza, que es Cristo, nos está diciendo. Fuera del uno hay muchas voluntades. Si yo digo que la Biblia dice eso y que bueno, eso me lo reveló el Espíritu y eso es lo que yo interpreto, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Yo tengo que respetar lo que tú estás diciendo, pues tengo que respetar tu opinión. Pero cuando todos estamos siendo gobernados por la misma cabeza que es Cristo, hay una sola voluntad gobernante, que es la del Hijo. Yeshua era uno con el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, sabemos, porque la Biblia lo enseña claramente, que Yeshua era uno con el Padre. Pero ¿por qué Yeshua era uno con el Padre? Simplemente porque la Biblia lo dice. No, hermano, facilito. Yeshua era uno con el Padre porque rendía su voluntad. Y solo prevalecía una sola voluntad. ¿Quién? ¿La de quién? La del Padre. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Por eso, el comienzo de volvernos uno con Yeshua es tener una mente reconciliada, una que pueda reconocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué Yeshua era uno con el Padre? Porque rendía su voluntad a lo que el Padre quería. Y había una sola voluntad que imperaba. ¿Cuál era? La del Padre. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser uno con Yeshua? Dímelo tú mismo. Dímelo tú mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, exactamente. Rendir nuestra voluntad para que gobierne una sola. ¿Cuál? La de Él, la de Cristo. Qué maravilloso. Ahora, eso es imposible, alinear mi voluntad o rendir mi voluntad a la voluntad de Dios es imposible a menos que haya una renovación en el espíritu de mi mente. Es decir, que yo mengüe para que Cristo sea visto, que acepte que ya he muerto con Cristo para que la vida de Cristo pueda expresarse a través de este cuerpo mortal. Entonces, sin una genuina renovación en el espíritu de nuestra mente, es imposible ser uno con Yeshua. No podemos expresar la naturaleza divina a menos que funcionemos con la mente de Cristo, una mente reconciliada. Y de la mente reconciliada hay muchísimo que hablar, pero eso va a ser en una próxima lección. Entonces, ¿qué significa que tenemos la mente de Cristo? Significa que el viejo hombre ha muerto y que el nuevo hombre, que es Cristo, que es la naturaleza de Cristo, está expresándose su mente, sus pensamientos a través de mí, y entonces yo puedo ver como Dios ve, puedo escuchar lo que Dios está hablando, puedo entender las cosas del Espíritu y puedo entonces alinear mi voluntad a la voluntad de Yeshua y poder ser uno con Él. Hay una canción por ahí muy hermosa que dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Suena muy bonito, yo lo hablaba con mi hermano, suena muy bonito,
pero yo no puedo ni ceder mi voluntad, ni entregar mi voluntad. Yo lo único que puedo hacer es rendirme, alinear voluntariamente mi voluntad a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que sea Él quien me gobierne. Por eso Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que un hijo nos es dado. ¿Para qué nos fue dado ese hijo? Precisamente para que nos gobierne. La única manera de ser uno con Yeshua es que yo alinee mi voluntad a la de Él, y para poder alinear mi voluntad a la de Él tengo que ser transformado en el espíritu de mi mente, y para que yo sea transformado en el espíritu de mi mente, pues simple y sencillamente tengo que aceptar que cuando Cristo murió, yo morí también, y que cuando Cristo resucitó, yo también he resucitado con Él. Así que bueno, básicamente esto es todo lo que tenemos para hablar de este maravilloso tema. Quiero dictarte una pequeña lección, no digamos una tarea como tal, pero sí es bueno que tú estas preguntas que te voy a dejar puedas ponerte allí en tu casa a resolverlas junto con el Espíritu Santo, y estoy seguro que el Espíritu te va a dar muchísimo más de lo que yo he estado explicándote en este ratito. Número 1. En tus propias palabras, subrayo en tus propias palabras, no lo que yo dije, no, lo que yo dije no importa. Queremos saber en tus propias palabras qué significa reunir todas las cosas en Cristo. Repito la número 1. En tus propias palabras, las tuyas, no las mías, en tus propias palabras, ¿qué significa reunir todas las cosas en Cristo? No es que le vas a dar para atrás al video y vas a colocar ahí en tu cuaderno exactamente lo que yo dije, no tiene sentido. Número 2, explica tres diferencias entre estar unánimes juntos y ser uno. Recuérdense que no es la misma cosa. Y estas aclaratorias las hacemos porque son definiciones que exigen una aclaratoria, porque si no, lo que hacen es traer confusión. Entonces, número 2, explique tres diferencias entre estar unánimes juntos y ser uno. Recuérdense que ellos estaban reunidos en aposento alto, unánimes juntos, pero todavía no eran uno. Ellos fueron uno cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que es bien importante que tú tengas en cuenta que hay muchas diferencias entre estar unánimes juntos y ser uno. Por ejemplo, cuando estamos unánimes juntos hay muchas voluntades, hay muchas opiniones, hay muchas formas de ver las cosas. Pero cuando somos uno, cuando hemos sido reunidos en el uno, en Yeshua, hay una sola forma de ver las cosas. Hay una sola opinión, hay una sola voluntad, la de Cristo. Y número 3, bueno, ahí vas a hablar de tres diferencias entre estar unánimes juntos y ser uno. No voy a decir la que yo acabo de decir aquí ahorita. Número 3, ¿qué significa estar gobernados por la misma voluntad? En este caso, por supuesto, la de Yeshua, la del Hijo. Vas a colocar allí en un pequeño párrafo, en breves palabras, ¿qué significa estar gobernados por la misma voluntad? La de Yeshua. ¿Ok? ¿Qué significa estar gobernados por la misma voluntad? O sea, en palabras sencillas, en palabras coloquiales, en tus propias palabras, ¿cómo lo entendiste tú? ¿Qué significa estar gobernados por la misma voluntad, por la voluntad del Hijo? ¿Ok? Así que bueno, espero que te sea de mucha bendición esta lección, y que también hagas esta pequeña asignación para que, más que para que los conocimientos queden reafirmados, para que tengas un tiempo junto con el Espíritu Santo para revisar la lección del día de hoy, ¿ok? Así que, bueno, nos vemos en la próxima lección. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todos los que nos están viendo hoy. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, su entrada y su salida. Te pido, Dios mío, que todas estas cosas que hemos visto hoy sigan siendo afirmadas en sus corazones, en su espíritu, y que podamos ser todos renovados en el espíritu de nuestra mente. Te pido en esta hora, mi Rey amado,
que vengas con poder, Señor, y que podamos ser reunidos todos, que podamos ser uno todos en el Hijo, uno en el uno. En esta hora yo te pido, mi Rey, que sigamos recibiendo de ti y que sigamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente y que tú sigas haciendo con nosotros conforme a lo que te has propuesto desde antes de la fundación del mundo. Lo pedimos, Dios mío, y te damos las gracias en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos, muchas bendiciones de parte de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, de parte de mi esposa, la pastora Mariani Ávila de Martínez, de parte de toda la congregación Comunidad Cristiana Amor de Cristo, también de mis hijas Adasa y Abigail, y de parte de su servidor quien les habla, el pastor Jorge Martínez. Te envío un beso grande y nos vemos en la próxima lección. No te quedes por fuera y siga adelante con este entrenamiento. Muchos abrazos y bendiciones. Chao, chao.